Estuvo muy peculiar que saliera el mensaje de la grabación justo después de todo, como para que Justo, sepamos justo. ahí que nada se va off the record. Eh, bueno, ahorita, por supuesto, Raúl y Marta también van a contestar. Es una pregunta compleja, por supuesto, como cualquier problema público que tiene múltiples aristas, los llamados wicked problems, pues hay muchísimas vertientes y muchísimos problemas que hay en el sector, ¿no? Eh, Pasando por una parte por un mercado laboral que en México, independientemente de este sector, ha tenido históricamente una, digamos, una fiscalización quizá no adecuada, un marco normativo permisivo y políticas también del gobierno, y hay que decirlo, tendientes a flexibilizar quizá las condiciones en favor de los empleadores en detrimento de los trabajadores, ¿no? Entonces, por una parte eso, por otra parte, salarios bajos históricamente, que se vienen subiendo apenas con esta administración. Eh, Además, centros de trabajo que se encuentran muy lejos de los centros urbanos, lo que complica su fiscalización. Por otra parte, poblaciones con condiciones particulares de vulnerabilidad, como es el caso de los jornaleros agrícolas que vienen de comunidades muy alejadas. Además, problemas de tenencias de uso de la tierra y de las mismas dinámicas, digamos, del sector agrícola, que resultan en muchas veces una pulverización de los vínculos laborales que se entrelaza con un marco normativo que quizá como autoridad siempre nos gustaría poder ser un poco más efectivos en cómo fiscalizar, ¿no? Entonces, es difícil enfocarse a un solo problema en particular. Yo diría que es una multiplicidad de consideraciones que resultan en que el trabajo del campo y que los jornaleros agrícolas se encuentren en una situación de vulnerabilidad eh, eh, en general y con una vulneración de derechos laborales en particular. Yo lo dejaré hasta ahí. No sé, Marta y Raúl seguramente quieren complementar algo. Marta y Raúl. Ok, pues muchas gracias. Sí, coincido totalmente con lo señalado por Omar. Es una problemática multifactorial, ¿no? Tiene que ver pues con la invisibilización histórica que se ha dado hacia este sector. Entonces, bueno, pues nosotros estamos trabajando y concretamente en un mecanismo, en un instrumento que no sé si Omar les ha tenido oportunidad de compartir con ustedes, de comentar. Me refiero a la ruta. ¿Ya no lo escuchamos o soy yo? No, 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 se se congeló cortó. Raúl, ¿no? Se cortó Raúl. Se quedó en el punto de el tesoro está en... Pues, Y ya no lo oímos. pues si gustan, Marta, ¿por qué no tomas el uso de la voz? Continúa. Ok. Bueno, es un poco raro, me siento raro meterme así porque Raúl se quedó, ¿cómo se llama ahí? Freeze. Pero bueno, bueno, lo que yo iba a mencionar, aparte de lo que decía Omar, es que algo que también vemos es el tema de cómo afecta no solamente al campo en general, si lo pensamos como un sector, sino a diferentes poblaciones, ¿no? O sea, digamos, hay problemáticas también específicas, y lo vemos con lo que mencionaba Omar de la tenencia de la tierra, tal vez atañe más a temas de mujeres, también cuestiones de trabajo infantil en el sector agrícola, ¿no? Que no está permitido el trabajo de menores y que también es una realidad que encontramos en el campo. También está el tema de migrantes, que lo mencionó también Omar, ¿no? O sea, migrantes también al exterior y al interior, ¿no? O sea, gente, jornalero agrícola que va de Oaxaca al norte con las temporadas. O sea, digamos, también la problemática se puede ver desde una perspectiva de poblaciones vulnerables, ¿no? O sea, en situación de vulnerabilidad, y se puede ver también, bueno, en todo el tema laboral como más macro, ¿no? Desde las cuestiones de precariedad laboral, la falta de regulación o de cumplimiento a la normativa que hay como en los sectores, y también están las particularidades de acuerdo al tipo de, ¿cómo se llama? Al tipo de cultivo, ¿no? También eso es algo interesante. Entonces yo creo que es lo interesante y lo complejo para pensar en políticas públicas para el sector agrícola, ¿no? Que lo podemos ver desde la arista poblacional, la arista del sector,
en general. Entonces, bueno, eso era lo único que quería abonar sobre lo que mencionaba Omar. Perfecto. Raúl, ¿estás de vuelta? No. Como que sentí que ya había regresado, pero seguro que trae problemas de red. ¡Ahí estás! Aquí estoy. Bueno, pues creo que tanto mi compañera Marta, como nuestro jefe Omar, han hecho un muy buen resumen de este tema, de la problemática que pues todos pues lamentablemente conocemos y pues misma que estamos atendiendo desde los mecanismos y las políticas públicas que la Secretaría del Trabajo atiende bajo sus atribuciones. Decirles que, bueno, pues también lo hacemos de manera coordinada, por supuesto, con otras instancias, como ustedes saben. Hay otras oficinas dentro de la propia Secretaría que pues, también dan seguimiento a esta problemática. Concretamente, el Servicio Nacional de Empleo. Escuchaba que Marta hablaba de las comunidades de origen. Ellos en años anteriores tenían un programa de submovilidad en donde justamente... ¿Cómo se llamaba ese programa, Raúl? Submovilidad. Submil, ajá. Submovilidad, en el que acompañaban justamente a las comunidades, a las personas trabajadoras en busca de empleo, desde las comunidades de origen a las destino, y justamente para pues, protegerlas de los enganchadores, de toda esta cuestión que es de dominio público, en donde pues, lamentablemente les retienen a algunas personas documentos o se les engaña con ciertas promesas de empleo y pues se conocen problemas pues que pueden llegar hasta cuestiones tan graves como la trata de personas, ¿no? Entonces, esto pues se hace, como lo mencioné, pues además de nosotros, apoyando a Omar en Previsión Social, formamos parte de grupos o de un sistema nacional en donde estamos pues, diferentes dependencias, cada una desde sus atribuciones, y ahí estamos atendiendo la problemática que se da en el sector de las personas trabajadoras jornaleras y sus familias. Gracias, Raúl. Me queda la duda de ese programa del que hablas de su movilidad. ¿Ya no existe? Pues sería cuestión de consultarle puntualmente al Servicio Nacional de Empleo. Ok. ¿En qué va? O sea, el programa está, pero ha habido cambios, algunos ajustes. Entonces, yo creo que serían ellos la oficina adecuada para contestar exactamente pues, qué hacían en particular con este programa, con este subprograma, que seguramente pueden encontrar información en sitios públicos sobre el mismo, pero actualmente cómo se está trabajando. Con ellos trabajamos, pues estamos coordinados también en que es una responsabilidad compartida a cargo del maestro Estefan y del Servicio Nacional, en la Red Nacional de Vinculación, en donde también se busca atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, digamos que son distintos los programas, las acciones puntuales que se están llevando a cabo para atender los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Perfecto, muy bien. Marta, hablabas de poblaciones, ¿no? De grupos. Y en ese sentido me gustaría mucho preguntarte, bueno, a todos, pero arranco ahora contigo. ¿Qué pasa con las mujeres jornaleras agrícolas y con las niñas en concreto? Bueno, en la parte de jornaleras, creo que es limitado. Quisiera primero decir que es limitado, mi opinión, en el sentido de que solo lo veo en términos, ahorita se me ocurre en términos esto de la participación, y en el tema de la tenencia hablábamos de, o sea, lo que nosotros identificamos es que es un problema, por ejemplo, la tenencia de la tierra, ¿no? Que por lo general es desde una perspectiva más masculina, pero también puede haber diferencias como ocurre en el resto del mercado laboral del tema de los ingresos, ¿no? También hay brechas salariales en el sector agrícola,
también puede haber una cuestión en la forma de organización. O sea, lo que me refiero yo es que en muchos casos llegan a pasar estas malas prácticas que se dan los pagos por grupo familiar y el pago de todo el trabajo se da al hombre, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, son como estos conocimientos que se tienen de algunas prácticas. También pudiera haber temas de, yo me imagino que en cuestiones de derechos de licencias de maternidad, o sea, de madres trabajadoras, pensarlo en el campo sería hasta impensable, ¿no? O sea, si de por sí en cuestiones como mínimas de darle seguridad social, pensar en los seguros para la maternidad o en las licencias de maternidad podría ser muy complicado, ¿no? Entonces creo que ahí hay, así como ocurren muchos de estos fenómenos en todo el sector laboral y en todo pues todo el mercado laboral, creo que en el sector agrícola es más difícil, ¿no? Y más si lo pensamos en trabajo también de temporada, ¿no? O sea, que no siempre se está en un mismo lugar, sino se está moviendo, ¿no? Y las implicaciones que eso tiene. Entonces yo lo dejaría como en temas de tenencia de tierra, de participación, de brechas salariales o incluso de brecha de condiciones laborales, que creo que eso engloba más el tema de qué es lo que ocurre con las mujeres en la parte del mercado laboral. ¿Quieren agregar algo, Omar, Raúl? ¿En la perspectiva de género te refieres? Sí. Bueno, por supuesto, yo creo que si la población jornalera agrícola en general tiene muchísimas dificultades para tener un acceso a un trabajo digno, por supuesto que en el caso de las mujeres jornaleras agrícolas es siempre peor, ¿no? Las consideraciones que mencionaba Marta, por ejemplo, pero también otras consideraciones de acoso, de violencia en los centros de trabajo, en los campos, de las cuales muchas veces no se habla, por ejemplo. En alguna sesión, por ejemplo, con CONAPRED, nos mencionaban que las mujeres jornaleras agrícolas, no sé si se han percatado, traen faldas largas siempre. Y traen faldas largas no porque sea cómodas, sino para evitar mostrar su cuerpo cuando se agachan y que los hombres no sean violentos hacia ellas, ¿no? Entonces, así hay muchísimas consideraciones que pudieran haber con una perspectiva de género en la población jornalera agrícola y de nueva cuenta, bueno, si en el caso de la población en general es grave, en el caso de las mujeres pues es peor. Perfecto. A ver, desde su quehacer ahora cotidiano, ¿tienen alguna, ya nos platicabas tú, Raúl, de los programas de antes, pero ¿cómo se han dado respuesta en México de unos años acá a estos problemas que viven en particular las poblaciones de jornaleras y jornaleros agrícolas? No te escuchamos. No sé si primero el maestro Stefan quiera dar la pauta y ya yo detallar sobre los programas o las acciones que estamos articulando. Lo que hicimos en resumen fue revisar los programas que anteriormente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tenía y que también trabajaba de manera coordinada o realizaba de manera coordinada con otras dependencias, con agricultura, con entonces desarrollo social, con otras dependencias, y nosotros hicimos un esfuerzo para articularlos y analizar cuáles eran las mejores vías para llevar a cabo un apoyo, un acompañamiento pues, mucho más puntual, mucho más efectivo, también atendiendo las instrucciones de eficientar los recursos, de austeridad, etcétera, ¿no? Pero no sé si el maestro Stefan quiera dar la pauta y yo con mucho gusto detallo. Gracias, Raúl. Pues, digo, lo que había antes era un programa que probablemente conozcan con reglas de operación que se llamaba PAJA, Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas. El PAJA estaba, digamos, en la Secretaría, en la entonces Secretaría de Desarrollo Social, y básicamente lo que hacía era vincular o proporcionar apoyos a ciertos centros de trabajo que cumplían con ciertas características o condiciones que establecía la Secretaría del Trabajo a través de un mecanismo que se llamaba distintivo empresa DIALTI, Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil. ¿Cuál era el problema que observábamos nosotros? Digo, al margen de la desaparición del PAJA y la entrega de recursos directamente al centro de trabajo en oposición al jornalero, lo que observábamos nosotros desde la Secretaría es que el DIALTI se enfocaba en ciertas condiciones, ¿sí?,
que eran, digamos, adicionales, o no adicionales, sino quizá diferentes a las establecidas en la Ley Federal del Trabajo, y se dejaba de observar o de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Por ejemplo, el DIALTI no tenía un mecanismo en el cual se garantizaba que los centros de trabajo dieran de alta a los trabajadores en la seguridad social. Tampoco teníamos un mecanismo que nos permitiera a través del DIALTI fiscalizar las condiciones de materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces era un poco en sentido, o en contrario sentido, que estuviéramos apoyando o otorgando un recurso a un centro de trabajo cuando ni siquiera sabemos si está pagando la seguridad social, ¿no? Y no es que no fuera el caso en muchos de los centros de trabajo, seguramente había muchos que eran muy formales y muy serios, pero otros tantos no lo eran. Entonces, en la reingeniería de la administración y de los programas públicos y de la, digamos, planeación sectorial de esta administración, se decidió que ese programa quizá, como estaba planificado, como estaba pensado, no era apropiado. Porque lo que observamos de manera constante es un deseo de, y en el sector agrícola de manera particular, un deseo quizá de tercerizar o alejarse del vínculo laboral con los trabajadores, ¿no? Vemos que de manera constante el sector, una parte del sector agropecuario, lo que busca es, o utiliza términos condescendientes con la población jornalera agrícola, que, digamos, las pone como víctimas de su propia circunstancia y que no asume su responsabilidad como empleador hacia... Como que no fueran ellos a quienes les tocaría, ¿no?, garantizar derechos. Exacto. Entonces, esa visión estaba de alguna manera también embebida en el PAJA y en el DIALTI, ¿sí? Era esos héroes jornaleros agrícolas, ¿no? Porque, o sea, está bien, mano, pero, o sea, tu responsabilidad como empleador, ¿dónde queda? Y eso es una cuestión que nosotros veíamos en la administración anterior y en los programas anteriores que habían, que de nueva cuenta, seguramente en algún grado tenía un impacto positivo en la vida de las personas jornaleras agrícolas, pero nos parecía desde la visión sectorial de esta administración y de la secretaria alcalde que dejaba de fuera o de lado todas esas obligaciones que tienes por el simple hecho de ser empleador y que no hay manera de hacerte a un lado, ¿no? Y que quizá nos hacíamos de la vista gorda con esos mecanismos. Entonces, Raúl está trabajando en un nuevo distintivo que ya lo terminó junto con su equipo, que justamente retoma todas estas cuestiones, consideraciones que observábamos y que a pesar de que desaparece el PAJA, estamos viendo la manera de vincular de una manera similar a las distintas instituciones de la Administración Pública Federal. No sé, Raúl, si tú quieres explícanos este distintivo, Raúl. Sí, con mucho gusto. Digo, sería, como dicen en la televisión, ocasión de casi de un programa especial, ¿no? Pero en resumen, lo que hicimos fue revisar o articular los distintivos que la Secretaría daba en años anteriores. Y no me falla la memoria, el DIALTI, el Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, data del 2009. Cada año se hacía una convocatoria pública. Tengo entendido que la vigencia de los últimos distintivos que se otorgaron concluyen justamente este año, entonces digamos que estamos como a tiempo y ya también en un trabajo de sensibilizar sobre todo a los centros de trabajo agrícolas, a los CTAs, de la necesidad de que mantengan esta visión, este énfasis en atender a las poblaciones jornaleras agrícolas. Y el distintivo, en resumen, tiene un tronco común compuesto por elementos básicos que tienen que ver con los comités, ¿no? Con comités de recursos humanos que velen por los derechos laborales humanos, que sean basados en la igualdad laboral, en la no discriminación, que tengan políticas al respecto, que contemplen las obligaciones, como señalaba el maestro Estefan, enmarcadas en el artículo 132, fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo. Me refiero a la obligación de todos los centros de trabajo en el país de contar con un modelo de protocolo que atienda a la violencia laboral. Este fue publicado el 6 de marzo del año 2020, está a su disposición y a disposición de todos los centros de trabajo en el portal de la Secretaría, o con mucho gusto les podemos compartir la liga. Ay, sí, te lo pido que me mandes la liga. Por... sí, con mucho gusto. Y estamos también, digamos que trabajando con diferentes instancias, un protocolo que nosotros ya tenemos un primer saque, que atiende el trabajo infantil y el trabajo forzoso.
Esto también en seguimiento a este artículo referido de la Ley Federal del Trabajo, pero también a las obligaciones enmarcadas en el capítulo 23 del TEMEC. Después, eso constituye un 40% del tronco común de este distintivo único denominado responsabilidad laboral, y luego de esto tenemos 3 vías de especialización. Una tiene que ver con la inclusión laboral, otra tiene que ver con la corresponsabilidad, la conciliación, ¿no?, entre la vida y el trabajo, y una tercera vía muy importante, que es la que nos atañe en esta conversación, tiene que ver con la erradicación del trabajo forzoso y del trabajo infantil. Entonces, nosotros estamos pues, dando un seguimiento muy puntual con otras instituciones, cada quien en el marco de sus atribuciones, como comenté, para pues, dar continuidad. Hicimos un esfuerzo de incluir ahora las cadenas de suministro, ¿no?, a la proveeduría, porque estamos haciendo esto pues, de manera integrada con otras oficinas que formamos parte de la Unidad de Trabajo Digno. Me refiero a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, en donde pues estas visitas de seguimiento que se hagan a este mecanismo, que esto es algo importante de señalar, que es gratuito, es de adopción voluntaria, pero pues, tiene algunos beneficios que tienen que ver con, mientras no se reporten incidentes o eventos, accidentes relacionados con seguridad y salud en el trabajo, digamos que los centros de trabajo estarían libres de inspecciones de la autoridad, ¿no? O sea, de la actividad inspectiva a cargo de esta secretaría. Repito, salvo y cuando no se presenta alguna denuncia, que entonces la autoridad tiene la obligación de llevarla a cabo. Y bueno, también, por supuesto, y sobre todo para las industrias del sector de agroexportación, pues hay un interés en contar con distintivos que te otorgue la autoridad mexicana, pues porque esto, pues en alguna manera, en ya el resto de los requisitos que soliciten las autoridades de los países, de los socios comerciales en el marco de este tratado internacional, seguramente pues ayudará o podrá contribuir a facilitar todos los procesos de exportación de estos productos, ¿no? Porque bueno, pues de lo contrario, como también es del dominio público, si se detectan bienes producidos, y eso está firmado, que involucren trabajo infantil o trabajo forzoso, es una cuestión grave y que se tiene que atender, ¿no? Entonces, esto en resumen es el distintivo, tiene diferentes etapas, que forman parte de un sistema en donde está también mi compañera Marta, lo está liderando el maestro Omar Estefan, y esperamos que ya en fecha muy próxima estar dando a conocer digamos que la primera etapa de este mecanismo. Eso sería grandes rasgos. No me quedó muy claro el tema de por qué no inspección. ¿Por qué no inspección? ¿Qué, perdón? Porque dices que van a estar libres de inspección a menos de que alguien se queje. Pero entonces, si no hay inspección, ¿cómo vamos a saber que sí están cumpliendo con los compromisos? Hay visitas, bueno, porque hay una etapa de registro en donde estamos usando Big Data, se están cruzando, es parte de un sistema, se están cruzando bases de datos, ya no solamente la autoridad laboral, se está revisando información del Seguro Social, información fiscal en manos del SAT, y por supuesto que hay una revisión documental de todos los papeles legales que tienen que presentar el representante, perdón, valga la redundancia, el representante legal de la empresa, del centro de trabajo, y hay visitas de seguimiento nuestras, pero este es un mecanismo alterno a la inspección, esto es muy importante decirlo. O sea, no... Ok. Entonces, digamos que se refiere a las empresas que levantan la mano, que no solamente cumplen la ley, sino que incorporan mejores prácticas laborales. Un nivel de más compromiso. Exactamente. Y además, bueno, pues esto se ha trabajado y amablemente pues, se nos han acercado distintos actores nacionales e internacionales en donde nos han compartido aportaciones valiosas. Es un requisito estricto, que eso es justamente lo que refería el maestro Estefan. Revisamos lo que tenía el de ALTI, por supuesto que hay cuestiones que son rescatables, pero estamos asegurándonos que pues, las empresas o los centros de trabajo que
se reconozcan a través de este mecanismo, pues efectivamente cumplan lo que hay señalado, ¿no? Entonces, si nosotros, en este caso, en nuestra oficina, Previsión Social, en visitas de seguimiento y a través de la tecnología, que esto, pues bueno, ahora nos permite ser mucho más, ¿cómo decirlo? Pues eficientes en el manejo de los recursos en tiempo, etcétera, y sobre todo en el cruce de información. Nosotros detectamos alguna situación, pues por supuesto estamos en la obligación de dar parte a las autoridades. No sé si omití algo, no sé si Omar o Marta quieran añadir algo. Yo quisiera añadir algo. Adelante, pero, adelante. creo que faltó explicar que, o sea, digamos, el distintivo de responsabilidad laboral, que es el que está liderando Raúl, es parte de un sistema de buenas prácticas laborales y trabajo digno, el cual, digamos, es como darle vida a diversas iniciativas que se tenían y hacerlo todo como un constante del trabajo digno, ¿no? Justo como lo que mencionaba Mar, que pasaba en trabajo agrícola, que era muy de yo hago ciertas medidas para proteger al trabajador agrícola con su familia y todo, pues no le daban un casco y lo ponían en una tarima y entonces eso no cubría su cuestión de seguridad y salud en el empleo, ¿no? O tampoco, o en algunos casos pudieran no darles seguridad social. Y entonces, ay, no sé, es que veo congelados. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces, digamos, esto como para darle todo un cierre, una integralidad a todos estos programas, se hizo el sistema de buenas prácticas laborales que inicia con el programa de verificación laboral voluntaria. Digamos que es el primer filtro para las empresas después pasar a cuestiones como el distintivo de responsabilidad laboral, que tiene un enfoque, si bien de cumplimiento laboral, también de buenas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, el programa de verificación laboral voluntaria es un mecanismo alterno a la inspección. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes esperar a que llegue la inspección en tu centro de trabajo, cumplir con la normativa y ya que te revisen decir, pues cumples o no cumples, esperando una inspección, ¿no? O bien, si tú ya eres un cumplidor, eres una persona que paga todo, como así como nosotros con el SAT, ¿no? Lo haces todo bien, entonces vas y le dices, ven, revisa que lo hago todo bien y mejor lo hacemos así de la mano, te voy enseñando que cumplo con todo y entonces ya no me tienes que venir a inspeccionar de manera tal vez anual, ¿no? Salvo que ocurra un accidente o una queja o denuncia, ¿no? Entonces, dentro de esta parte del programa de verificación laboral voluntaria, revisamos todo tipo de cuestiones y se enfoca en 3 grandes ejes, ¿no? Una son las condiciones generales de trabajo, que en esto entran cuestiones desde contratos por escrito, que tenga seguridad social, hasta temas de licencia de maternidad, cuestiones incluso hasta de trabajadores extranjeros, o sea, digamos, como en términos generales del trabajo, ¿no? Luego está seguridad y salud en el trabajo, que es esto de la prevención para los riesgos de trabajo, o sea, que no hayan accidentes y que no hayan enfermedades de trabajo, ¿no? O sea, esto quiere decir que es una visión de corto, mediano y largo plazo de la protección del trabajador, ¿no? Porque en temas de salud lo puedes ver más a largo plazo, ¿no? Y luego está otro tema que es capacitación y adiestramiento, ¿no? Que es capacitación en el trabajo, ¿no? Para que vayas mejorando y cuestiones de profesionalización y de desarrollo, ¿no? Entonces, verificamos que todo esto que es como pensamos nosotros que es la base de la normativa laboral, lo cumplan las empresas, haciendo cruces con bases de datos, como ya mencionaba Raúl, con el IMSS, con el SAT y con el Infonavit. Entonces están haciendo cruces para ver que sí haya cumplimiento en estas partes y luego se hace una verificación documental y en algunos casos se hará una verificación aleatoria, ¿no? O sea, algunos centros sí se les va a ir a verificar, o sea, digamos, directamente en el sitio, y en otros, a partir de la revisión documental, pues ya se tomará como por bueno, ¿no? Entonces, una vez que estás, como digamos, con la palomita en el programa de verificación laboral voluntaria, podrás continuar, ya sea al PAST, que es el programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo, que ese lleva más tiempo que casi lo que yo tengo de vida, o sea, ese es desde el 94, creo, ¿no? Ese sigue vigente, ok. Ese sigue y es básicamente lo único que va a pasar con él es que va a pasar primero, o sea, un centro de trabajo tiene que pasar primero el filtro del programa de verificación laboral voluntaria y una vez que lo pase estará en el programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
Entonces, ese sigue. Y por otro lado está el distintivo en responsabilidad laboral, que es lo que mencionaba Raúl, ¿no? Que es este esfuerzo, gran esfuerzo de tomar todos los distintivos que se tenían antes en la Secretaría, unos enfocados, como tú ya bien lo sabes, a temas de igualdad laboral y cuestiones de no discriminación, otros de inclusión laboral y otros a temas de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas, ¿no? O sea, digamos, así es como funciona el sistema. El último comentario que quería decir como para redondear las preguntas que has hecho, Marcela, una fue sobre las mujeres y el campo, ¿no? Entonces, si tenemos una empresa que está en el distintivo en responsabilidad laboral, tiene un enfoque de género, o sea, obviamente te puedes ir por vías de especialización, pero tiene un enfoque de género, tiene un enfoque principalmente en trabajo infantil, pero se ha bajado trabajo infantil y trabajo forzoso al campo, ¿no? Hay una especialización agrícola y también tiene una cuestión de protección de los menores. Ahí entra tu pregunta sobre las niñas agrícolas, ¿no? En este programa se tienen algunas acciones que se enfocan en, o sea, digamos, en la protección de los menores. Por ejemplo, si es un campo agrícola que está muy alejado, pues que existe una guardería o bien que haya escuelas. O sea, digamos, lo que se interesa no es nada más como proteger los derechos laborales de los trabajadores en el centro agrícola, sino también de sus familias, ¿no? Que como ya lo habíamos comentado, como la mayoría son migrantes, van con todo y su familia. Claro, claro, no los pueden dejar. Y en este trabajo que entiendo que no es obligatorio, sino que son las empresas que dicen yo ya estoy lista o yo ya estoy comprometida para poder hacer esto. ¿Qué se hace con las que no, Marta? ¿Qué se hace con las que no, Raúl? O sea, ¿hay algún programa que obligue a empleadores a garantizar derechos? Pues bueno, podría decir primero que todos por obligación, o sea, digamos, lo que te obliga sería la Ley Federal del Trabajo, ¿no? La misma normativa laboral establece qué es, digamos, los mínimos que tienes que tener, ¿no? Como para emplear y define muy bien lo que es el trabajo digno. Entonces, como tal, un programa para los deudores, pues no tenemos. O sea, digamos, eso si son deudores, pues va a la inspección y Es el otro caminito. Okay. Sí, o sea, más bien va a la inspección y si ve que no lo estás haciendo bien, pues sigue la parte administrativa, ¿no? De las multas y de las observaciones que le puedan hacer. O sea, igual el detalle yo no lo tengo como un inspector, pero bueno, hay una parte de observación sobre la falta de cumplimiento laboral y eso lo hace el inspector. Ahora, si eres una persona, bueno, una persona moral, un centro de trabajo que cumple, pues tienes la opción de irte por la parte voluntaria en la que dices, mira, yo ya lo hago, ven, ya. Observa, lo hago y ya. Ahora, digamos, ¿qué beneficios pueden tener, no? Hay que pensar también que la gente, que los centros de trabajo se mueven por incentivos. Pues un beneficio, claro, es, te enseño que estoy cumpliendo y entonces no vienes a hacerme una inspección salvo que haya algún accidente de trabajo, salvo que haya una queja o denuncia, ¿no? De cualquier tipo de situación. Y, por ejemplo, si estás en el PAST, bueno, ahí hay cuestiones de la cuota obrero patronal que se disminuye porque disminuye tu tasa de accidentabilidad. O sea, digamos, y pues también hay una cuestión de reputación, ¿no? Ser una empresa que cumple con todo esto, pues te hace una empresa ganas, buena, ¿no? Reconocida, bueno. ¿Y algún programa dirigido a los trabajadores, como de apoyo a ellos? Aquí, perdón, me tuve que salir 2 minutos, me perdí la última pregunta. No, no te preocupes. Nada más para cerrar lo que comentaban Raúl y Marta. El programa de verificación laboral voluntaria es un mecanismo, como lo decían, alterno a la inspección, Marce. Sí. El mecanismo alterno, los mecanismos alternos a la inspección ya están contemplados en el Reglamento General de Inspección y Aplicación de Sanciones desde hace muchos años. Lo que estamos intentando hacer es acercar o establecer mecanismos voluntarios y asequibles para los centros de trabajo que son cumplidos, ¿sí? Para poder tener un ojo en ellos y liberar o despresurizar la inspección para poder enfocarnos a los que no están haciendo bien su chamba, ¿no? De alguna manera, lo que estamos buscando es cambiar el enfoque de la inspección y del cumplimiento y la fiscalización de las obligaciones laborales. Actualmente en México todavía tienes cumplimiento de obligaciones, una serie de obligaciones, y pues si te toca la inspección y te cachamos, pues chin, ¿no? Pero si no, pues puedes pasar años, Lo que estamos intentando brincar es un esquema más parecido al SAT, como decía Marta. ¿Qué pasa en el SAT? Bueno, tú te tienes que acercar y si no te acercas, entonces te cae una visita de fiscalización del SAT y entonces ahí sí
que Dios nos agarre, ¿cómo se dice? Confesados, ¿no? Porque te va muy mal. Entonces, esa es un poco la idea. Ahora, respecto a la pregunta que hacías, comentarte que la unidad de fiscalización, digamos, de la Secretaría del Trabajo es el centro de trabajo. Si bien el outcome es, digamos, el trabajo digno y las condiciones de trabajo apropiadas para las personas trabajadoras, independientemente del sector en el que se encuentran, nosotros fiscalizamos centros de trabajo. Y por eso todas las políticas que tú ves van tendientes, digamos, a fiscalizar a una unidad que es centro de trabajo, ¿no? Que a veces puede coincidir o no con una persona física o con una moral. Puede haber una persona moral, una razón social que tenga 7 centros de trabajo, o puede ser una persona física que tenga 7 centros de trabajo, o puede ser una persona moral con un centro de trabajo también, ¿no? Entonces es por centro de trabajo. Ok. Pero nada de esto es lo que suple al paja, ¿no? Estos son unos mecanismos alternativos que entiendo que pueden ser muy útiles y benéficos para todos, para empleadores y para trabajadores. ¿Están en la Secretaría creando, imaginando un programa como el paja o algo diferente, pero que sí tenga las mismas intenciones de beneficiar a los jornaleros? Sí, sí, por supuesto. Es una ruta integral de acciones para la atención de jornaleros agrícolas y sus familias. Sí, así largo es el nombre. Que incluye, por una parte, en primer lugar, la, digamos, certificación de centros de trabajo a través de este mecanismo que ya te explicaron Marta y Raúl. En la medida que el centro de trabajo cuente con todas estas cosas, la autoridad, digamos, o las distintas autoridades o instituciones de la APF se acercan a los centros de trabajo para llevar una serie de programas públicos, los cuales, por supuesto, no están sujetos o condicionados a que el centro de trabajo cumple, porque esta administración está buscando la entrega de los apoyos de manera directa. Entonces, por supuesto que no es una precondición que el centro de trabajo cumpla, pero sí es un acompañamiento, digamos, coordinado de las distintas dependencias de la APF, de las distintas organizaciones, instituciones de la APF, para implementar sus distintas acciones y programas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Bienestar, está, por supuesto, CONAPRED, con una visión de derechos, está por ahí, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Delfino? Se me fue su nombre. Delfino. Está Rufino, ¿cómo se llama? Educación, está la SEP. Limpi. INPI, perdón. El INPI, ajá. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Sí, sí. Entonces bueno, Sí. esto es una cosa que venimos trabajando desde hace ya como 8 meses, un año más o menos. Por la pandemia, obviamente, se puso un poco en pausa todo, pero ya esperamos que estas próximas semanas, meses, ya podamos lanzarlo. ¿Sí? ¿Semanas, meses? Pues esperaríamos si todo sale bien. Hay 2 propuestas sobre la mesa que estamos trabajando para conjuntar. Por una parte, una propuesta que desarrolló Secretaría de Agricultura con el CNA, que es una visión del sector, con sus pros y sus contras, y la otra visión que traemos nosotros y que coordinamos desde el trabajo en conjunto con todas estas dependencias que te comentamos, ¿no? Okay. Entonces, estamos en un proceso de, digamos, de vinculación entre las dos, ver cuáles son los puntos en los que logramos coincidir y cómo logramos impulsar un mecanismo que sea, digamos, apropiado, y que ponga en el centro, por supuesto, a los trabajadores, pero que tenga muy claro que la obligación es de los empleadores también. Y que yo aquí agregando, ¿no? Pero que sea ver a los trabajadores como sujetos de derechos, ¿no? Y no como desde el asistencialismo. Ese es el objetivo de la ruta, de la RIA. Así es, y quizás sobre eso, porque esto es algo que hemos debatido mucho, Raúl y yo, platicado porque estamos de acuerdo, de esta visión de derechos, por supuesto también con Marta, con esta visión de trabajo digno. Y esta es una de las principales cosas que queremos impulsar y que vemos que quizá no queda tan claro en este ejercicio que están haciendo de manera conjunta Agricultura y el CNA, ¿no? Es que es un tema tan complejo. Yo que tú sabes que llevo tantísimos años trabajando el tema de derechos laborales de trabajadoras del hogar, que ya me parecía complejísimo, y entrar a esto de jornaleros es que es triplemente complejo, ¿no? Por la migración, porque es toda la familia, porque son todos los derechos: vivienda, alimentación, salud, educación. No es solo los derechos laborales, es que como que abarca a todos, y sí parece que son la población como más desfavorecida por mucho, pues.
por muchas situaciones. Así es, Pero pero querría preguntarles qué avances ustedes ven que sí se han dado. ¿Cuáles han sido los avances para reconocer estos derechos? bueno, o sea, en primer lugar, la voluntad de las dependencias. Yo creo que eso es fundamental. Y en segundo lugar, y esto es quizá un factor externo, yo sumaría el TEMEC. Tiene mucho temor el sector empleador. Y el sector, porque también hay que decirlo, hay una parte del sector empleador que es muy serio, que es comprometido, y ese sector empleador está impulsando también, digamos, un acercamiento con la autoridad federal para que se les reconozca, digamos, que son empleadores que cumplen y que no vayan a tener una sanción. Por las consideraciones que tú quieras, pueden ser buenas o malas, igual y no es de nada más de buen corazón, sino es una visión muy pragmática. Esto ha permitido que las agendas se alineen, ¿no? Y entonces desde la Secretaría sí vemos que hay un momentum adecuado para impulsar pues sí, estas vías. Sí, tampoco tiene que ser por buena voluntad, ¿no? Sino porque nos conviene a todos, pero que sí se vea esa conveniencia de dar condiciones laborales justas conviene también a los empleadores. Así es, así es. Y bueno, sí es muy complejo. Yo diría, fíjate que yo no sé, yo pienso que quizá no me atrevería a utilizar menos complejo que la población trabajadora del hogar, pero yo creo que el sector agrícola en México en los últimos 15, 20 años ha tenido un crecimiento, una industrialización, si me permites la palabra, muy, muy, muy interesante, muy importante, con crecimientos del 8, 9% anual. Y son, no son pequeños, digamos, productores, son grandes productores con unas superficies enormes, que tienen otros retos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Justamente en esto que comentaba de la pulverización del vínculo laboral por la tenencia de la tierra, de con quién estás trabajando, etcétera. Esos son los retos que tenemos. Pero hay el reconocimiento de que a pesar de que como que no les encanta, el reconocimiento de que hay un vínculo laboral y que por lo tanto hay ciertas obligaciones. A diferencia de la población trabajadora del hogar, que se invisibiliza el vínculo laboral, tú conoces muy bien el tema, Marce, la que me ayuda en casa, y otras palabras que Claro. son otras Mi expresiones. muchacha, mi Exacto. asistente. Exacto, ¿no? Y aquí ese es el jornalero agrícola. Sí hay una relación laboral y queda muy claro, y es una consideración, digamos, multifactorial, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero justo en una entrevista que hicimos en la mañana, una persona de la academia decía que a los jornaleros casi nunca conocen a sus empleadores, porque están los intermediarios de por medio siempre, ¿no? El enganchador, bueno, también se les dice de mil maneras, los capitanes, hoy aprendí, en Morelos se le dice los capitanes, pero que entonces eso también impide, muchísimas veces los jornaleros no saben ni para qué empresa están trabajando, ¿no? Pero para quién estás cultivando esto, no sé, él solo tiene trato directo con el enganchador y eso hace que los empleadores también se deslinden, ¿no? En este tema como de estar siempre con terceras personas. Y está muy relacionado un poco digamos, con un tema que está trabajando Raúl en el protocolo que te decía de trabajo forzoso infantil, que son las cadenas de valor. A final de cuentas, las cadenas de valor, bueno, funcionan en todos los sectores, pero pulverizan un poco el vínculo laboral. Lo que observamos es que muchos empleadores dicen, no, es que los enganchadores, es que los capitanes, es los que... Bueno, pero a final de cuentas la relación laboral o la relación o el vínculo, si quieres, comerciales entre tú y el enganchador, pues cut the middleman, ¿no? Como dicen los gringos. O sea, ¿por qué te escudas debajo de este mecanismo? Y no te escudes, no se vale. Así es, así es. Entonces, digo, y hay sectores en los que sucede de manera, digamos, que siempre ha sucedido, pero hay otros sectores en los que está hasta legalizado, por ejemplo, el sector cañero. En el sector cañero, lo que funciona es el ingenio azucarero, que recibe toda la producción, tiene una relación con una asociación de cañeros, que configura una asociación, una personalidad jurídica, que contrata a los capitanes, que a su vez contratan al trabajador. Entonces, si tú tratas y disculpa la expresión, de enderezar una inspección, una sanción contra el ingenio azucarero, es quien recibe la mano de obra, te dice, no, es que yo pacté, ¿sí? Con la Asociación de Productores de Caña del sur de Morelos, no sé. Y vas con la Asociación de Sur de Caña y te dicen, no, es que yo contraté con tal. Y tú vas con, no, yo con tal.
Y tú vas con el trabajador, ¿y tú con quién? No, pues yo no sé con quién No estoy. sé. Pero todo eso está en su ley del desarrollo sustentable en la industria cañera. Entonces es un despropósito. Hay otros Sí. sectores, por ejemplo, en el sector de agricultura cubierta, que es mucho más formal. Este tipo de vinculaciones no se dan. Es muy claro quién es el patrón y quién es el empleador, a pesar de que muchos empleadores le intenten echar la culpa al enganchador o al capitán o como quieras que se llame. Sí, además, otra cosa que aprendí hoy es que no es nada más echarles culpas, es que a veces los enganchadores sí que son necesarios porque son quienes tienen la posibilidad de comunicar a las personas que solo hablan su lengua, las que les van a explicar, o sea, es un tema cultural también, pero la cosa es no abusar de eso, ¿no? O sea, no nada más satanizar la figura del enganchador, sino encontrar y ponerla en la política pública. A ver, se necesitan estas personas, existen, se está dando, ¿cómo le hacemos para que sí se vean y no nada más quede que no está en la ley ni esté en ningún lado, pero en la práctica se cometen muchos abusos por esta figura? Definitivamente. O sea, yo creo que una cosa es, digamos, que en muchos sectores hay cuadrillas de trabajadores, pero de nueva cuenta eso no quiere decir que el vínculo laboral no existe entre el empleador y el trabajador, Exacto, ¿no? totalmente de acuerdo. Bueno, ya vamos cerrando porque no les quiero quitar mucho más tiempo, pero ¿cuáles creen ustedes que son los principales obstáculos administrativos para poder garantizar derechos? Ya decíamos que le toca a un montón de dependencias los derechos de las personas jornaleras. ¿Dónde están los atores? Híjole, a ver, Raúl, Marta, no sé si quieren Yo, abordar. yo puedo empezar. Creo que un tema es, o sea, digamos, aquí en la Secretaría del Trabajo tenemos muy claro que es necesario tener un programa enfocado a los jornaleros agrícolas, o al menos una ruta integral, que es lo que están trabajando Omar y Raúl, y sentar a todas las dependencias, ¿no? Creo que algo que facilitaría mucho es que las dependencias a las que le toque salvaguardar alguno de los derechos de las personas trabajadoras agrícolas, pues tuvieran programas, ¿no? Yo creo que no es por hacer una crítica como directa, pero creo que la falta, por ejemplo, de un programa como el PAJA es algo notable en términos de jornaleros agrícolas, ¿no? Entonces, tal vez es un tema de agenda que faltarían las otras dependencias, ¿no? Igual, no sé, ahí mis compañeros podrán tener otra visión. También creo que es un tema de visibilidad del problema, ¿no? O sea, si bien todo el mundo habla del jornalero agrícola, es muy diferente a cómo se entiende, por ejemplo, la problemática que hay en trabajo del hogar a cómo se entiende la problemática de jornaleros agrícolas, ¿no? Ha habido mucha más sensibilización, ay, perdón, es que sensibilización ¿cómo se llama?, del problema en el trabajo del hogar, o sea, de cuál es la problemática en específico, identificar, por ejemplo, este tema del vínculo laboral, cuestiones incluso de entendimiento de, bueno, una inspección tradicional en el trabajo del hogar no es tan fácil, y yo creo que en el tema de jornaleros agrícolas, es más, se tendría que empezar por una sensibilización, tanto o sea, a la población en general como a los mismos servidores públicos de cuál es la problemática que hay detrás y entender justo estos temas, ¿no? Que también tiene una interseccionalidad con cuestiones de migrantes, tiene una interseccionalidad con otro tipo de problemáticas que tal vez en los otros sectores no se ve tanto, ¿no? Entonces, creo que por ahí sería bueno empezar para empezar a destrabar y también que haya un posicionamiento o una agenda de política pública en otras dependencias, ¿no? ¿A quién le tocaría liderar eso? ¿A la Secretaría del Trabajo? Esta sensibilización de la que hablas y como trabajo, decías, ¿no? Que cada quien que le toque garantizar un derecho tenga algo, pero ¿sería articulado eso? Yo diría que sí en la parte laboral, pero hay muchos más consideraciones que escapan digamos, a nuestra buena voluntad, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación. Hay otros retos también que corresponden enteramente a la autoridad laboral, pero que van de la mano con la autoridad local. Por ejemplo, el trabajo agrícola es de competencia local en condiciones generales de trabajo. Entonces, eso también es, por ejemplo, un tema que se parece mucho al de trabajo del hogar, ¿no? Cómo nos vinculamos con estados cuando es tan, digamos, heterogénea la composición de las autoridades laborales locales, cuando es tan heterogénea el número de inspectores, la capacidad de fiscalización que puedan o no tener, ¿no?
estados que tienen una alta producción agrícola, por ejemplo, en el norte del país. No voy a decir qué estado, porque creo que nos decían que tenía 1 o 2 inspectores, ¿no, Marta? Sí, justo. O sea, una cosa surreal, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que por supuesto, hay un reto de capacidad de fiscalización de las autoridades locales. También hay una consideración, por ejemplo, del marco de fiscalización que venimos arrastrando desde otras administraciones, que es, digamos, demasiado, diría yo, consecuente con los empleadores, ¿no? Una serie de oportunidades para cumplir la ley, que nos pueden cerrar la puerta y pues no pasa nada, y una serie de consideraciones que yo creo que también son problemas que entiendo en un origen venían de quizá un abuso de la autoridad y que la manera de ponerle freno fue irse al otro extremo, ¿no? Pero eso dejó la capacidad de inspección con, digamos, unas facultades de fiscalización muy complicadas que evitan que quizá pudiéramos, digamos, pues ser más efectivos como nos gustaría en la inspección, ¿no? Te quiero poner un ejemplo. El año antepasado decidimos hacer una inspección originada en una denuncia de trabajo infantil, y el marco, pues en trabajo infantil nos obliga a dar parte a muchísimas autoridades federales y locales. Pues hicimos todo el show, llegamos y pues obviamente ya se habían enterado, quién sabe por qué dependencia, quién sabe por cómo lo hicieron, pero llegamos y ya no había nadie, ¿no? Este tipo de consideraciones son comunes cuando el marco normativo es, digamos, complaciente, o quizá muchas veces, y me perdonarás también la expresión, ingenuo, ¿no? Un marco normativo ingenuo, diría yo. Pero bueno, ya me callo. Raúl, no sé si tú quieres complementar. No, no te calles. Estamos súper interesados. Raúl. Sí, eso, o sea, yo he visto también en el tiempo que tengo apoyando a Omar y a Marta en estos asuntos, una cuestión que estamos planteando, o que hemos ya planteado en la ruta, de mejorar la coordinación interinstitucional. Como lo dijo Omar, pues cada uno en el marco de sus atribuciones, o sea, sin desentendernos, porque justamente eso hemos identificado, hemos revisado diferentes iniciativas o estrategias, en algunas, como en el caso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que ellos están tratando de integrar una estrategia nacional de atención, y vimos coincidencias y les propusimos hacer un solo mecanismo, justamente para hacerlo más eficiente. ¿Les pareció conveniente? Juntar esfuerzos. Sí, porque es que... ¿Se cortó? Creo que se fue. ¿Se cortó? Ya. Te perdimos un momento, Es que está diluviando y estoy aquí batallando con el internet. No te preocupes. Pero el tema es que si se hacen de manera aislada, pues de repente hay cuestiones que ya se estaban haciendo. Hasta hemos identificado, por ejemplo, Omar hablaba de la ruta, en un primer ejercicio de acercamiento que hicimos con dependencias el año pasado, y después tratamos de redefinirlo para hacerlo mucho más eficiente. Pues también o perdimos. ¿Se perdió o ahí está? Otra vez, ya estás de vuelta. Bueno, pues voy a tratar de resumirlo. O sea, la coordinación interinstitucional es muy importante. Coincidimos con el INPI, como les decía, en este mecanismo, en que las instituciones que ya están trabajando o que venían trabajando, que es algo reciente, vamos en la tercera reunión, tener acciones concretas. Se está revisando esta... Otra vez. Es el diluvio. Es el diluvio. Bueno, ya iba a hacer un mal chiste, pero sí, es el diluvio. Es el chiste. Y otra cuestión es la sensibilización interna y externa.
interna también hacia los propios servidores públicos de justamente esta visión transversal, interseccional, que incluya la perspectiva de género, por supuesto, en donde se observen en todo momento pues, todos los manuales y los reglamentos que se cuentan para hacer estas verificaciones, pero también con la perspectiva de derechos humanos. Y lo mismo en las... Marta y yo tuvimos la oportunidad de acompañar a Omar a una visita el año pasado muy interesante en el sector azucarero y pues nos llamaron la atención ciertas cuestiones como lo ya mencionado aquí, en donde de repente hay una visión de algunos centros de trabajo de pues yo soy responsable de lo que ocurre de la puerta de mi empresa hacia adentro, pero pues no sé afuera, entonces pues mientras esa visión se mantenga, pues esto es difícil de atajar. Entonces, eso tiene que terminarse y tiene que estar todo integrado y la tanto por la proveeduría, las cadenas de suministro, como por los centros de trabajo y acompañada con mejores prácticas como las que están contempladas en el sistema de acreditación del que ya les hemos comentado a grandes rasgos. Entonces, pues a mí me parece que esto nos acerca a pues atacar el problema pues de raíz y bueno, pues por supuesto también acercarles, esperamos bajo esquemas de ventanilla única, los diferentes programas prioritarios que el gobierno federal pone al alcance de esta población. Entonces eso sería lo que veo yo. Ok, pues muchas gracias, Raúl, Marta, Omar. ¿Alguna cosa que digan no queremos dejar de decir? A ver, Marta. Yo estaba justo en no quiero dejar de decir esto. Algo que es un buen programa, un buen programa. Algo que creo que es muy importante es el tema de las cadenas de suministro, ¿no? También hay que entender las limitaciones, sobre todo, por ejemplo, mucha gente cree que la inspección es el todopoderoso y todo omnipotente y el que lo ve todo, ¿no? Y pues desgraciadamente la inspección no tiene ojos en todos lados. Entonces, creo que algo valioso que hemos estado intentando meter en todos nuestros programas, la visión que queremos meter es el tema de las cadenas de suministro, ¿no? Al final, también es importante que los mismos centros de trabajo, las empresas, logren hacer que sus políticas lleguen a otras empresas y más en su cadena de valor, ¿no? O sea, al final, quien tiene los ojos y puede decir, yo no lo consumo, yo no te compro a ti tu caña para hacer azúcar o para el alcohol o lo que sea, pues son las mismas empresas, ¿no? Por dar un ejemplo en la de la caña, pero podemos hablar incluso de los tenis, ¿no? Yo no te compro el hilo, porque yo sé que en el hilo, las condiciones, los sueldos que tú das, o tienes niños, o en general. Entonces, también es una forma de fiscalización en cuestión de reputación y de la misma población en los mismos centros de trabajo, ¿no? El mismo mercado debe de manejar esto. Y también creemos nosotros que si bien nuestra parte como Secretaría del Trabajo es fijar ciertas políticas, también a nosotros nos toca proponer esta visión en la que los centros de trabajo también tomen responsabilidades o corresponsabilidades con nosotros sobre el funcionamiento de sus centros y de los derechos laborales que puedan ofrecer a sus trabajadores agrícolas. Entonces, creo que eso es muy importante. Y creo que ya será mi último comentario. Marta, y en esto que estás diciendo, tú me estoy imaginando como que acciones ciudadanas, ¿no? Fíjate que consumes, fíjate que no se haga trabajo infantil, como quizá, no sé, cómo hacer un trabajo articulado entre autoridades y ciudadanía para tener esa información y para poder divulgarla, de modo que la sanción social también ocupe un espacio importante. Claro, sí, esto es del consumo responsable, ¿no? Al final también quien puede exigir es el que compra el producto, ¿no? Entonces, o sea, sabemos que no podemos dejar toda la responsabilidad allá, sino más bien es corresponsabilidades y entendiendo también, pues, cómo funcionamos nosotros en la administración pública y cómo hay limitaciones, ¿no? Pues de muchos tipos y que nos podemos apoyar también con la sensibilización ciudadana o de los mismos centros de trabajo y empresas. Muchas gracias. Omar, algo así para cerrar, que digas, no me quiero quedar sin decir. Pues creo que lo resumieron muy bien Raúl y Marta, un poco lo que pensábamos cuando desarrollamos todo el sistema de acreditación de buenas prácticas laborales, era justo en esta cuestión reputacional de los consumidores y el poder del consumidor al momento de decidir cuál producto o cuál bien consumo y cuál no. No hemos logrado salir por muchas consideraciones todavía con el sistema
Esperamos que ya en los próximos 2-3 meses podamos estar saliendo. Ujú. Pero lo que buscamos es justamente proporcionar a los consumidores una herramienta que les permita discernir entre qué Eso bien está buenísimo. deciden tomar y cuál no. Porque como decía Marta, la inspección tiene un límite. O sea, no solo porque tenemos un marco que regula la inspección que es bastante estricto, y entendemos, como te comentábamos en origen, por qué fue así, que ahorita, bueno, quizá no está tan bien. Pero porque independientemente de eso, aunque tuviéramos un marco que fuera lo que nosotros quisiéramos como autoridad, no nos va a dar la vida para fiscalizar a todos los centros de trabajo nunca. Entonces, confiamos en que, digamos... Hay varios mecanismos. Así es. Estos mecanismos alternos, reputacionales, y bueno, que los consumidores nos apoyen a escoger productos que sean adecuados, ¿no? Que tengan digamos, la conciencia de que cierto producto, que cierto servicio, que cierto restaurante está otorgando condiciones apropiadas a los trabajadores. Creo que algo bueno es que esta administración, y quizá porque ya me la creo mucho, pero como nunca le ha pegado a la agenda laboral, llevábamos muchísimos años en este país sin cambios en la política laboral. Uh-huh. Tenemos una política de salarios mínimos que cambió 30 años de una inercia raquítica de crecimiento del salario mínimo, un cambio fundamental en la democracia y en la vida de los sindicatos y de los trabajadores al interior de los centros de trabajo, entre otras cosas, ¿no? Y yo creo que eso es oportuno y creo un caldo de cultivo oportuno para poder impulsar este cambio, pues sí, entre los consumidores. Sí, de acuerdo. Oigan, a ver, Raúl, algo para cerrar. Quisiera agregar algo, no para cerrar porque es contra el protocolo. Pero, pero sí algo importante que también Omar identificó en las revisiones que hemos hecho del mecanismo. De entrada, en los requisitos de la guía de operación del distintivo, pues tenemos, por supuesto, fortalecido el tema de las alianzas estratégicas, de lo que ya hablamos aquí con la sociedad civil, ¿no? Hablando de este poder del consumidor. Uh-huh. Y otro aspecto es que hicimos un cruce con con otras herramientas que estamos trabajando que están muy relacionadas, y me refiero a, seguramente han escuchado o conocen la norma mexicana 025. Perfecto. En materia de igualdad laboral y no discriminación. Esta norma se trabaja desde hace varios años también, ha tenido distintas ediciones en el Consejo Interinstitucional, en donde está CONAPRED, está INMUJERES y estamos nosotros. Uh-huh. Y hemos ya desde el año pasado, de manera, digamos, más intensa, trabajado en un anteproyecto de llevar esta norma mexicana a una norma oficial mexicana, en donde estamos justamente incluyendo elementos como los que ya comentó Marta, refiriéndome a cuestiones como las licencias de maternidad, temas como la lactancia, etcétera. Esto hablando de la corresponsabilidad de la conciliación. Pero también elementos en donde Omar le ha dado un seguimiento y hemos atendido instrucciones de la secretaria y hemos apoyado a Omar en esto. Me refiero a la igualdad salarial. Entonces, aquí identificamos y revisamos algunas experiencias internacionales. Lo hicimos en la oficina, lo estamos también haciendo con el Consejo Interinstitucional. Y se pretende, pues, también todo esto que sea de dominio para que en el cumplimiento de esta obligación futura, cuando esto pase por las distintas etapas de normalización que conlleva la creación de una norma oficial, pues la gente conozca cuáles son las condiciones en materia de igualdad laboral al interior de las empresas. Entonces, esto nos parece muy importante, pues, porque va a empoderar a los mismos trabajadores y a los interesados en esas empresas a tomar decisiones. Entonces, nos parece otro elemento, pues, muy importante. Valioso, sí, la norma 025 que se vuelva oficial, de acuerdo, hay que considerarlo también. Ok, bueno, pues grandes cosas se están haciendo, pero mucho que falta, ¿no? Para de verdad garantizar esto de que me dices que sí hay programa que supla el paja, me parece súper necesario, como que la gente dice no era suficientemente bueno, pero era mejor que nada, ¿no? De repente no tener nada para ellos está siendo muy duro porque no todo el mundo es adulto mayor ni pertenece a los otros grupos donde sí están recibiendo
Y bueno, pero oigo todo su esfuerzo. Les agradecería mucho, si se puede, Raúl, Marta, Omar, que nos compartan algunos documentos de los que ya obviamente sean públicos, de esto que están haciendo, de estas como ideas novedosas, de estos nuevos mecanismos instintivos y demás, pues pueden ser muy útiles. Lo que nosotros vamos a hacer es una breve investigación de qué ha pasado, dónde estamos y cómo qué deberíamos de hacer para poder garantizar estos derechos desde muchos ámbitos, ¿no? Por eso buenísimas ideas las del consumidor, qué pueden hacer la sociedad civil, qué toca a empresarios, qué toca a los propios jornaleros, qué toca a las autoridades, como sí decir esto es una cosa que nos toca a todas y todos, pero tenemos que estar con el foco mucho más puesto ahí. Totalmente, Pues totalmente. muchísimas gracias a los tres, aprendimos un montón. Y bueno, a lo mejor les seguiré dando lata un poco más adelante. Con mucho gusto, Marce, y pues esperamos que haya sido de utilidad. Es mucha información, de repente nos gana el entusiasmo, entonces empezamos a contar y se vuelve así como, ¿qué? Espérame, no. No, está buenísima. Nada más, si me comparten por escrito lo que se pueda, de verdad se los agradeceré muchísimo. Con mucho gusto. Bueno, listo. Gracias, Leo. Gracias, Clau. Gracias, gracias, Marta. Que estén muy bien. Adiós. Un saludo, bye. Bye.